Hay una palabra que define nuestra época: inteligencia artificial. Y hay otra palabra que hace temblar a cualquier inversionista y economista: burbuja. Desde que OpenAI lanzó ChatGPT, el mundo vive en una euforia tecnológica que no se veía desde los años 90. Cientos de miles de millones de dólares fluyen hacia un puñado de empresas con valoraciones que desafían la gravedad. Nvidia, Microsoft, Google, Meta, las grandes tecnológicas están en medio de esta gran revolución, pero también OpenAI y otras startups que todavía no generan ni $1 de ganancia neta. Entonces, ¿qué pasa si la música para? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial es una burbuja y explota? La historia nos dice que cuando Wall Street estornuda, Latinoamérica le da pulmonía. Lo vivimos con las .com, lo vivimos en 2008 para la crisis subprime. Hoy vamos a hacer una prueba de máxima tensión a la región. No vamos a hablar de cómo la IA va a cambiar tu trabajo, sino de cómo un colapso en la IA podría destruir tu economía. Usaremos los datos fríos de las dos últimas crisis de Estados Unidos para trazar un mapa de riesgo para nuestra región. ¿Estamos más preparados ahora o la caída de la IA podría ser el nuevo 2008? ¿Y dónde está el verdadero peligro para Latinoamérica? Vamos a analizar lo que nos dice la historia, ya que el efecto contagio podría ser más grande de lo que te imaginas. Empecemos. Viajemos primero al pasado, la burbuja.com. Su construcción comenzó silenciosamente alrededor de 1995, pero la euforia se desató en una escalada frenética entre 1998 y su máximo en marzo de 2000. Fue una época donde la lógica financiera murió. ¿Recuerdan empresas como Pets.com y la icónica GeoCities? Eran startups que prometían revolucionar el mundo, sin importar si perdían millones con cada venta. El mantra no era ganar dinero, sino conseguir miradas a cualquier costo. La meta era tener tráfico y la capitalización bursátil se disparaba solo por la promesa de ser grandes. Las valoraciones eran absurdas. Empresas que vendían comida para mascotas online sin un solo dólar de beneficio valían más que cadenas de supermercados establecidas. Cuando el mercado se dio cuenta de que estas promesas eran humo y que no había ganancias reales, la bolsa se desplomó desde marzo de 2000 hasta octubre de 2000. Aquí viene la primera lección para Latinoamérica: el shock sectorial. En el año 2000, nuestra región estaba irónicamente protegida por su propia debilidad. Nuestra integración financiera con Estados Unidos era relativamente baja. El dato frío que lo demuestra es el impacto en el crecimiento del PIB regional. En 2001, la región creció un modesto 0,4%, y aunque hubo una leve recesión en 2002 con un decrecimiento de 0,6%, el impacto no fue catastrófico. ¿Por qué? El contagio se limitó a un solo canal: la inversión extranjera directa, principalmente en el sector de telecomunicaciones. Las empresas de Estados Unidos dejaron de invertir en infraestructura. Fue un golpe quirúrgico. La mayoría de nuestros bancos no tenían ese tipo de acciones en sus carteras, y el precio de nuestras materias primas, el motor de la región, se mantuvo relativamente estable. La caída de un sector tecnológico específico en Estados Unidos en 2000 nos dio un resfriado, pero no una neumonía. La historia, sin embargo, cambió por completo en la siguiente crisis. 8 años después, en 2008, el problema no fue un sector sobrevalorado, fue toda la estructura financiera la que colapsó. Imaginen que el sistema económico global es un enorme juego de dominó y la primera ficha en caer fue el sector inmobiliario de Estados Unidos. Cuando esos ladrillos empezaron a fallar debido a los créditos hipotecarios de muy mala calidad, los famosos subprime, la casa no se cayó inmediatamente. El verdadero caos se desató debido a que los bancos de inversión, buscando ganancias fáciles, vendieron esa deuda hipotecaria tóxica a otros bancos, aseguradoras y fondos de pensiones de todo el mundo, empaquetada como un producto financiero supuestamente seguro. Es decir, el riesgo se multiplicó y se extendió a través de la estructura financiera global. Cuando millones de estadounidenses dejaron de pagar sus hipotecas, el valor de esos paquetes seguros se fue a cero de la noche a la mañana, tumbando a gigantes financieros como Lehman Brothers y congelando todo el crédito global. Esta vez, el golpe para Latinoamérica fue un ciclón.
Miren la diferencia con los datos del Producto Interno Bruto. Mientras en 2007 crecíamos a un 5,8%, en 2009 la región experimentó una contracción brutal del 1,5%. Esto fue una recesión regional profunda y generalizada. ¿Cuáles fueron los canales de contagio que nos arrastraron esta vez? No fue uno, sino tres, y son los que debemos observar si la burbuja de la IA explota. Primero, la parada súbita de capitales. Lo primero que pasa en una crisis financiera es el pánico. Los inversores globales sacaron su dinero en los mercados emergentes a la velocidad de la luz. Es decir, hay un movimiento masivo a buscar refugio en activos más seguros. En 2007, Latinoamérica recibió cerca de 120.000 millones de dólares en flujos netos de capital. Un año después, ese número se desplomó a cerca de 50.000 millones de dólares. Los bancos, las empresas y los gobiernos dejaron de tener acceso al crédito. La liquidez se secó. Segundo, el colapso del comercio y los commodities. Este fue el golpe de gracia para países como Chile, Perú o Brasil. Cuando el mundo desarrollado se detiene, dejan de construir, dejan de consumir energía. La demanda global de commodities, cobre, petróleo, soya, se desploma. Las exportaciones de Latinoamérica hacia Estados Unidos se contrajeron en un masivo 25% en el peor momento de la crisis. Piensen en el impacto en las finanzas públicas y en el empleo de nuestros países mineros y agrícolas. El riesgo no era la casa sobrevalorada en Miami. El riesgo fue que esa casa sobrevalorada contaminó el sistema financiero global y cerró el crédito y el comercio para todos. 3. La caída de remesas y el impacto social. Este es el canal más emocional y directo. Cuando la construcción se detiene en Estados Unidos y el empleo se congela, millones de migrantes pierden sus trabajos. El dinero que enviaban a sus familias cada mes se reduce o desaparece. En países con alta dependencia migratoria, como México y Centroamérica, se dio una caída dramática de los ingresos por remesas, afectando la supervivencia diaria de miles de familias. Esto fue el golpe directo al bolsillo de la gente. Ahora volvamos a 2025. ¿La IA es una burbuja? El mercado claramente está dividido. Por un lado, tenemos expertos señalando que si se analiza el perfil de riesgo comparativo, vemos que en el eje de la exuberancia de mercado estamos en un 10 de 10. Es decir, en casos como OpenAI, las valoraciones están descontando un crecimiento casi infinito y que aquí hay un claro paralelo con el año 2000. Y no solo eso, también señalan que la deuda solapada del sector es gigantesca y que claramente tiene una similitud con el 2008. Por otra parte, hay expertos que señalan que estamos en la revolución tecnológica más importante del siglo y que si hay que hacer una comparación, la más adecuada es señalar que estamos al equivalente de 1995-1997 y por lo tanto quedan años de crecimiento antes de pensar siquiera en una burbuja. Para ellos, la gran diferencia clave es que muchas empresas de IA como Nvidia, Microsoft, Google y Meta son gigantes tecnológicos que a diferencia de las .com en 1999 sí generan ingresos reales y tienen adopción masiva inmediata. Te acabo de mostrar las dos caras de la moneda. Entonces la pregunta a responder es, si la burbuja de la IA estalla, ¿qué versión de la crisis veríamos en Latinoamérica? Escenario 1, el desplome quirúrgico, similar al 2000. Imaginemos que las valoraciones caen un 50%, pero el sistema financiero aguanta. El impacto en Latinoamérica sería moderado. Nuestra región no es la principal productora de hardware ni software de IA. La inversión extranjera directa de Estados Unidos podría ralentizarse, pero el impacto no llegaría a las calles ni al comercio. Escenario 2, el contagio sistémico. Aquí está el verdadero peligro. Lo que nos importa no es que Nvidia caiga, sino que su caída provoque una recesión en Estados Unidos. Y peor aún, que contamine a los grandes bancos que están prestando dinero a esas empresas. Si la caída de la IA es lo suficientemente grande como para arrastrar a la economía de Estados Unidos a una recesión, entonces se activan los canales de 2008. Primero, fuga de capitales, pánico global. La aversión al riesgo aumenta y el dinero sale de nuestros mercados en busca de refugio en dólares. Esto debilita la inversión y nuestras monedas, el peso, el real, y encarece nuestra deuda.
Segundo, colapso comercial. Una recesión en Estados Unidos, Europa y China implica que se detiene la compra de cobre y litio para autos eléctricos, de petróleo para industrias y de alimentos premium. El motor económico de Latinoamérica se apaga. Tercero, remesas. El aumento del desempleo impactará a los inmigrantes que no contarán con recursos para enviar remesas a sus familias, generando una crisis social y económica en países más dependientes a las remesas por inmigración. Como ves, el riesgo de la IA para Latinoamérica no es tecnológico, es macroeconómico. El riesgo es que provoque la siguiente gran crisis de liquidez y comercio global. La lección de estas 2 décadas es clara. La caída de un sector como el .com es manejable, pero la caída que contamina todo el sistema, como el 2008, es devastadora. Hoy Latinoamérica está mejor preparada que en 2008. Tenemos más reservas, menos deuda en dólares y mejores políticas monetarias, pero seguimos siendo estructuralmente dependientes de los commodities y de los flujos de capitales. Así que la próxima vez que escuchen hablar de la burbuja de la IA, no piensen en robots, piensen en cobre, en petróleo y en la tasa de interés de tu hipoteca. Si la euforia actual termina mal en Wall Street, el canal de contagio será el mismo que en 2008. Es la integración financiera global la que nos ata. ¿Qué opinas? ¿Crees que la burbuja de la IA va a estallar? Y si lo hace, ¿qué país de Latinoamérica crees que está más expuesto? Déjame tu comentario. Si te gustó este análisis, dale like y suscríbete. Y así nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.